Estamos con el doctor Antonio Di Benedetto, destacado penalista de la zona y profesor de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, en la subsede Rufino. Antonio, siempre te llamamos para hablar en general de cosas que tienen que ver con el derecho y también no, porque una vez estuvimos hablando del tema de educación. Así es. Pero en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de lo que hoy en la Argentina todo el mundo habla, hay manifestaciones, el Congreso acaba de aprobar en una rápida sesión en diputados y otra en senadores, la anulación o derogación, no sé, pero en realidad no la conozco bien. A partir del fallo de la Corte por mayoría, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde aplica el famoso 2x1, una ley que ha sido derogada, y que lo aplica nada más ni nada menos que contra un genocida. Quiero que hablemos de eso, que lo contextualices vos mucho mejor que yo y que me digas cuál es tu opinión. Perfecto. En el día de hoy, sí, senadores por unanimidad aprobó lo que yo venía de diputados, que es una especie de aclaratoria de la ex ley 24390, que era una ley en el artículo 7, existía en la época del doctor Menem, del año 96 al 2001 estaba vigente la ley del 2x1. ¿Qué significaba? Significaba que toda persona que estuviera en proceso por más de 2 años en prisión preventiva y no existía alguna condena o resolución en su contra, tenía que dejar de estar detenida y tenía que procederse a su libertad. ¿Esto para qué era? Era para de alguna manera acelerar a los juzgados a que los procesos fueran mucho más dinámicos y más rápidos, pero bueno, no era la manera en ese momento de soltar a todas las personas que se encontraban detenidas en virtud de que el Poder Judicial no respondía como debía. Pero bueno, esa ley es la que se aplicó en el caso Muñoz, Luis Muñoz, que era un represor civil, no era militar, que trabajaba en el Hospital Posadas de Aedo de Buenos Aires y junto a otros represores como Viñones. Claro, en esa causa estaba Viñones. Claro, estaba Viñones, reprimían y torturaban y estaba condenado por privación legítima de libertad y torturas, claro, a una pena de 13 años de prisión. ¿Qué pasa? La Corte recibe la apelación de la defensa en virtud que Casación había derogado el 2x1 que le había dado ya la Cámara. Entonces, al llegar a la Corte Suprema por mayoría interpreta que se debe aplicar el artículo 2 del Código Penal, que es la ley más benigna. La ley más benigna. Que es el principio que naturalmente es un principio de derecho penal. Derecho penal en el mundo entero. La irretroactividad de la ley penal y la aplicación de la ley más benigna. No es que nosotros lo tenemos en el único país que existe ese artículo en el mundo. Existe en el mundo. Ahora, claro, ¿qué pasa? El problema es que se aplica en un delito de lesa humanidad. ¿Qué dice la mayoría? Dicen que la ley, el artículo 2 no diferencia en qué tipo de delito, sino que dice debe aplicarse el adverbio siempre. Por lo tanto, no distingue si es delito de lesa humanidad o delitos comunes. Por lo tanto, por eso la mayoría opta por... Estamos hablando de un criterio de interpretación, porque el derecho se interpreta. Sí. En este caso, la mayoría interpretó que debía aplicarse el 2x1 por la ley más benigna, porque hay tratados internacionales también que hablan sobre el tema, como el Estatuto de Roma, de la ley Yugoslavia, donde aplicaba el mismo principio de la ley más benigna, y sostienen que si bien hay una coacción moral en el juez al resolver esta situación, naturalmente que debe primar el derecho, y la aplicación del derecho significa aplicar la ley más benigna, que era en ese momento la que regía, según el caso Arce, también dice la Corte, que decía que independientemente de cuándo la persona estuviera detenido, si en el momento de cometer el delito existía vigente la ley del 2x1, debía aplicarse. Entonces aplican esta ley. Ahora, ¿qué dice la contraparte, que es el doctor Lorenzetti y Maqueda? Ellos dicen que tratándose de delitos de lesa humanidad, son delitos de carácter permanentes y no instantáneos, y que por lo tanto, ¿qué significa permanente? Que el delito se permanece a través del tiempo,
¿Y qué ocurre? Debe aplicarse la ley, o sea que en la última etapa del delito estaba vigente, y en ese caso no estaría vigente la ley del 2x1. Por eso el doctor Lorenzetti votó en contra. Claro, porque, a ver, ellos cometen el delito desde el 83 para atrás. Exacto. O sea, lo del 2x1 todavía no existía. Existía del 76 al 2001. Del 76, perdón, del 96 al 2001. Los delitos cometidos por esta gente eran hasta el 83, mientras desde Exacto. el 75 más o menos. Exacto, hasta el 83. Hasta el 83. Estas fueron detenidos después del 2001. Exacto. Digo, ¿por qué se le aplica una ley que ya había sido derogada? Se aplicó la ley porque en el momento en que ellos cometieron el delito estaba vigente. Pero no lo habían cometido antes del 83. Claro, pero fue procesado y estuvo detenido por más de 2 años mientras estuvo vigente la ley. Por eso se aplica. O sea, él estuvo detenido después del año 96, durante 2 años, con proceso sin condena. Entonces se le aplica la ley del 2x1. Ahora, siendo delito permanente como son los delitos de lesa humanidad y que están contemplados en todos los derechos internacionales como son lo que nuestra Constitución adhiere. Claro, del 94 en adelante todos ya tienen carácter constitucional. Exacto. Por el artículo 75 habla que todos los acuerdos internacionales son parte de nuestra Constitución nacional. Y en todo ello habla que en los delitos permanentes y como son los de esa humanidad, aparte de no ser prescriptos, tampoco puede indultarse, tampoco se puede aplicar la ley más benigna. Por eso la ley de hoy, que fue aplicada, pero a su vez la ley de hoy no se puede aplicar por la irretroactividad de la ley penal a lo que ya presentaron hasta el día de ayer el beneficio del 2x1. Claro, te voy haciendo preguntas para que el televidente entienda. Digo, nosotros tendríamos que, a ver, si me equivoco me lo decís, sí. Tendríamos que desdramatizar el fallo de la Corte por 2 cosas. Primero porque esta característica del delito permanente. Claro. Segundo, porque adherimos a los tratados internacionales que establecen que los de lesa humanidad, y está declarado de lesa humanidad estos delitos, sí, por supuesto, son imprescriptibles y tienen que cumplir con las condenas, no se le aplica ni ley más benigna ni ley menos benigna. Ni tampoco indultos. O sea que eso es permanente porque es internacional. Exacto. Nosotros adherimos al derecho internacional, en consecuencia, eso es ley para nosotros. Exacto. Forma parte del andamiaje constitucional nuestro. Así es. Lo otro, el fallo de la Corte, que es por simple mayoría, los jueces inferiores y las cámaras inferiores ¿están obligados a seguirlo? Y es una jurisprudencia de la Corte, sí. Por supuesto que todas las defensas. No hay muchos casos porque la mayoría de las personas ya ha pasado tanto tiempo que no se encuentran comprendidas en esta ley. Pero muchos, como algunos genocidas, están comprendidos. Y bueno, y va a llegar nuevamente a la Corte y se va a plantear nuevamente. Es un caso. Con la misma integración ellos están obligados, los de la Corte, claro. Los 3 miembros están obligados a seguir manteniendo el fallo. Y sí, por lo menos respecto a lo que hasta lo que ayer presentaron, tienen obligación de mantenerlo, no a partir de mañana porque está la nueva ley, que ya dice la nueva ley que en los casos de delito de lesa humanidad no se puede aplicar la ley más benigna, que es la ley 24390 derogada. Por lo tanto, ya tiene un criterio la Corte y que tiene que ser respetado por los demás jueces. Claro, pero me parece que acá lo que va a terminar, porque estábamos con Marcelo antes de venir acá, dice que según las encuestas el 82 o más del 80% de la población rechaza el fallo de la Corte. Lo que dice Lorenzetti es que hay un contrato social amparado por los 3 poderes, que de alguna manera está muy bien el fallo de Lorenzetti. Sí, estableció, o sea, que esos tipos de delitos que son aberrantes naturalmente no pueden tener ningún tipo de privilegios en cuanto a los autores. Claro, está bien lo que dice, forma ya parte del contrato social. Del conjunto de los argentinos. Ya esto no puede quedar en la decisión de 4 o 5 jueces. Claro, por eso yo pienso que a partir de ahora se me ocurre que después de esta ley que fue sancionada hoy se va a cambiar
la jurisprudencia de este fallo, de lo que llegue a la Corte en los próximos. No sé, es un poco, de alguna manera, para los demás represores que hasta el día de ayer presentaron el recurso, supongo que es una encrucijada por la Corte, porque por un lado está. 3 miembros, una encrucijada. Claro. Y si ellos dan marcha atrás. Claro, de alguna manera es un papelón, sí, realmente, porque ellos creyeron conveniente aplicar el derecho por sobre cualquier tipo de delito que se cometiera, considerando que no podía existir diferencia entre un delito de lesa humanidad y un delito común, y sostienen que por más que el delito de lesa humanidad es una barbarie, no se puede combatir con la misma barbarie, sino con la aplicación del derecho. Sí, es demasiado técnico. Sí, lo que dice Rosati. Claro, pero el de Rosati es el fallo más culposo de los 3. Claro, porque él dice que tiene como una violencia moral en sí mismo. Y que se vaya a la Corte. Claro, pero que aplica no obstante el derecho. Pero el derecho lo podía haber aplicado también desde el punto de vista del doctor Lorenzetti, es decir, en beneficio del contrato social, de lo mucho que se ha logrado después de los juicios a la Junta. Claro, pero el contrato social está por encima del individual. Claro, exactamente. Y la pirámide jurídica famosa se construye sobre un contrato social. Y bueno, y la pirámide jurídica, que es la Constitución en este momento, admite los tratados internacionales que son ley para nuestro derecho. Cuando el juez aplica la ley, no es que la justicia es igual para todos, es mentira, eso sería injusto. Claro. Porque no es lo mismo aplicar la ley para que el que roba este vaso, claro, que para un delito de lesa humanidad, que precisamente está la humanidad en peligro. Exacto. Está la integridad de la población. El error fue en no considerar el carácter permanente del delito, y que en ese caso no se aplica la retroactividad. Cuando el delito es permanente, se aplica siempre la ley que existía en la última etapa de la conducta delictiva del sujeto. Sí. Por lo tanto, acá la última etapa no estaba vigente esta ley, se puede haber aplicado. También hay un contexto político que permite esto, si no yo no creo que se hubieran animado a hacerlo, ¿no? Yo supongo que hay un contexto político que permitió que este fallo saliera a luz. Se me ocurre que de otra manera. Sí, puede ser, ¿no? Hubieron algunas declaraciones, algunas señales, del presidente, en el sentido que no sabía cuánto desaparecido había. Claro, bueno, pero digamos, esas son decisiones políticas no tienen nada que ver con el contrato social al cual. Exactamente. Bueno, eso lo demuestra hoy la población a través de una salida masiva en las calles, me parece a mí, ¿cierto? La última y cortita. Sí. Digo, ¿no sería digno de parte de los 3 jueces de la Corte que renuncien? Sí, sería digno, pero no creo que lo hagan. Porque ellos, es decir, está bien que los jueces no pueden ser juzgados por su fallo, ¿no? Sí. O sea, le han pedido juicio político, es una manera de pensar de ellos que de alguna manera también tiene un fundamento jurídico de acuerdo a lo que ellos consideran. No creo que el juicio político sea lo conducente, pero es una cuestión totalmente que hace a la moral y a lo que piensa cada uno. ¿Pero por qué van a llegar los otros juicios? Porque a los represores no les importa nada, al contrario. Sí. Van a seguir pugnando porque se aplique el fallo Muñoz. Por supuesto, el fallo Muñoz ya. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver ellos sobre sus pasos? Tienen que renunciar, y si no vuelven, tienen que renunciar también. Tienen que renunciar, sí. La verdad que están en una encrucijada que es un momento difícil para estos jueces que hace poco que están nombrados. Y bueno, pero bueno, dependerá de ellos, ¿no? Muchas gracias como siempre. No, gracias a vos, Juan, muy amable. Nos vamos, será hasta el próximo jueves. Chao.
El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, te beso y grito a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que te despida.